Hola, hola, un saludo. Bueno, después de 12 horas de vuelo desde Ámsterdam, llego a Singapur. Singapur. Hacía tiempo que no andaba por aquí. Bueno, primero que choca al llegar a Singapur es el tamaño que tiene este aeropuerto, el famoso Singapur Changi. Es descomunal. O sea, esto es solo la parte donde llegan las maletas. Y por allí tiene incluso jardines botánicos, hoteles, bueno, es una auténtica maravilla. Pero bueno, nada, he aterrizado. De momento, como estoy dentro del aeropuerto, pues no hace mucho calor, pero fuera 32 grados. Así que viniendo de Ámsterdam, que vengo abrigado hasta arriba, no sé dónde poner el abrigo ni las cosas. En fin, y ahí enseñando cómo es esta ciudad. Esto es dentro del aeropuerto, poca broma. Iba a coger los taxis y digo, me voy a desviar un poquito a explorar el aeropuerto. Y telita la que han liado aquí, mira, mira, mira. No sé si se llega a apreciar la escala de esto, pero es enorme, pero enorme hasta tal punto que hay hay un gimnasio. Spinning en silencio porque llevan auriculares para escuchar la música. Qué bien pensado. Ojo, ojito, mira esto. Wow. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues me he venido a cenar aquí a un sitio bastante famosito que hay en Singapur, que se llama Lau Pa Sat, ¿vale? No está muy lejos de Garden City Bay, Marina Bay, que es todos esos sitios. Me pillé con la cerveza, todos esos sitios que están por ahí al ladito. Pero esto es para que veáis que eso que se dice que Singapur es muy caro, que todo es muy caro, pues todo depende de donde vayáis, ¿vale? Entonces este sitio es donde la mayoría de gente, bueno, la mayoría de guiris, venimos a cenar. Y es como un mercado, que ahora me meteré por ahí dentro, donde hay montones de puestos de comida, ¿vale? Y son muy baratos. Qué bien, los precios. Thank you, Shisha. Later come back. O sea, los precios son muy baratos y hay puestos de comida por todos lados. Están súper animados. Ahora son las 7:30 de la tarde. Y bueno, esto está reventado de gente. Y eso que hacía mal día y estaba lloviendo. Pero fijaros, por aquí. Y tenéis un montón de puestecitos. Y por aquí, por aquí se entra. Ya veréis, es una pasada. Si no lo habéis visto antes, es súper atmosférico. Es muy chulo, la verdad. Parece que estás en medio de una película, Bueno, entonces, aquí entras al mercadito que es enorme. Y una cosa es que las bebidas se compran aparte. O sea, aquí compran la cervecita porque los puestecitos no venden bebida. O sea, la bebida tienes que comprar aparte al entrar y entonces la llevas contigo. Entonces miras el sitio que te guste comer, coges la comida y te busca una sillita aquí donde buenamente pueda, porque está tan reventado. De hecho, antes me he sentado solo en una mesa y se va a sentar una familia de chinos alrededor. Y dice, ¿te importa? Y digo, bueno, si ya me habéis sentado, no me va a importar. Pero bueno, y ahí está con los chinos un ratillo. Pero bueno, como podéis ver, hay comida de todas partes. A mí me parece todo bastante asiático, pero hay como japonés, singapureño, que sería lo indonesio, malayo, indio, ¿veis? Y aquí es tan fácil como eso, te acercas a lo que es el puestecillo y ya está, y le dices, mira, quiero un número 19. Y te lo coges, te lo llevas a la mesa con la cerveza que tienes que pedir en otro sitio y ya está, ya comes. Y además tiene puestecitos que son de postre, como podéis ver aquí.
Así que nada, comes, tomas postre y todo bastante barato. O sea, creo que puedes comer un platillo de esto al cambio, a ver cuánto vale ese. Espera, no veo ninguno por allí. Creo que aquel vale... Déjame mirarlo, vuelta ahora voy. Sí, mira, lo veo. Los precios son $7,5, $8,5 Singapur, que eso, si no me equivoco, son una... creo que un poquito más de la mitad en euros, ¿no? Como si vemos 5 euros, una cosa así, que bueno, que claro, es carete, pero tampoco es para morirse, ¿sabes? O sea que, bueno, si queréis comer barato en Singapur, todo es cuestión de saber dónde buscar. Y hoy, pues nada, voy a hacer algo muy típico, muy turístico, que es ir siguiendo un río que tienen y que te lleva pues desde lo que es el Marina Bay Sands, que estaría allí atrás, que son los 3 edificios con la marca arriba. De ahí sube un río para arriba y después lo que voy a seguir, que te lleva hasta lo que es Clarke Quay, todo aquello de por allí, que es una zona de bares y tal. Luego lo seguiré, va por allí, y ahora pues quiero mostraros un poquito algunos de los edificios antiguos que quedan todavía en Singapur. Bueno, edificios antiguos, no creo que esto tenga más de 100 y pico años, o incluso bastante menos, pero bueno, da un aspecto de... ahora voy a girar la cámara y lo vais a ver. Da un aspecto de ciudad histórica que contrasta bastante con todos estos edificios altos. Así que bueno, aquí está. Te parece que es un teatro, parece que pone Victoria Theatre y Victoria Memorial Hall. Entonces voy a entrar ahí por el ladito y voy a enseñar cómo es esta parte de aquí, que es bastante europeo y tal. Parece como si estuviéramos en Londres o en Alemania o una cosa así, y es bastante diferente del resto. Bueno, me voy a dar una vueltita por aquí, a ver qué tal es. Bueno, pues ahí la tenemos, la National Gallery de Singapur. Espectacular edificio, grandote, bien cuidado, bien limpio. Wow, al lado de todos esos edificios de ahí. Y aquí más edificios de corte histórico. Muy bien, ¿eso qué? ¿Sabe que por aquí? The Art Home at the Old Parliament. Pues aquello sería en lo que sería el Parlamento hace tiempo, supongo yo, y ahora está convertido en una especie de centro de artes. Y bueno, voy a enseñar aquí la... ¡Wow! ¡Qué bien cuidado que está todo! Y qué limpio, O sea, es que es eso de que dicen... No sé si lo habéis escuchado, que lo dice mucha gente, es que ahí no se veía ni un papel por la calle. Pues sí que se ven papeles por la calle. A ver, aquí lo tenéis. Un papel por la calle en Singapur. Ojo, Y ahí hay otro, Hay otro y hay otro. Así que eso de que, wow, es que está limpísimo, no sé qué, bueno, está bien, pero no al 100%. Y bueno, fijaos en la galería. Qué bonito. La National Gallery, esta que tuviera aquí. Y delante un campo de fútbol. Pero eso sí se puede apreciar por la cámara lo bien diseñada que está esta ciudad, lo bonita que es, porque tenéis aquí la galería, los edificios altos y allí el Marina Bay, todo rodeándote alrededor, y realmente incluso puede llegar a ser apabullante, Es increíble esta ciudad, es wow, una chulada. Hay muchas otras ciudades en Asia que también tienen muchas, ¿cómo lo podría decir? Muchos detalles juntos, como puede ser lo que es Hong Kong, lo que es Shanghai y ese tipo de grandes capitales de esta parte del mundo, pero no tienen la limpieza urbanística que tiene Singapur. O sea, es que Singapur está muy bien pensado para que unas cosas no solapen a la otra, para que todo dé una impresión de coherencia entre las diferentes zonas. Es realmente espectacular. Cuando te paseas por aquí se te olvida muchas veces la escala que tiene
porque como ves una cosa aquí y otra allí, no te das cuenta que aquello lo mismo está a 3 kilómetros. Pero el diseño, la planificación de la ciudad es una auténtica pasada. Lo que me comentaban es que Singapur se planifica a 50 años vista, por lo que tengo entendido. O sea, no se construye nada sin que esté en un plan a 50 años de distancia. Supongo que habrá cierta movilidad, ¿no? Pero eso lo puedes consultar, no sé si lo conseguiré encontrar, pero hay mapas de cómo Singapur será dentro de 50 años. O sea que es algo realmente muy curioso. Y con el tipo de planificación que solemos tener en Europa, es algo impensable. Con el caos y los pelotazos urbanísticos que tenemos, planificar algo a 50 años para mí creo que sería impensable. Bueno, iba caminando por la calle y he encontrado este centro comercial, que esto es el paraíso para los frikis. O sea, es un centro comercial entero, enorme, con un diseño chulísimo. O sea, es una auténtica pasada el diseño que tiene, fijaros en eso. Y lo único que venden es cosas para viejóvenes como yo. O sea, es todo electrónica. Aquí tenéis toda la electrónica que os podéis imaginar. Y deporte. Después hay una sección solo de videojuegos. Y ahora voy arriba, que hay una solo de muñecos. De miniaturas, ¿no? Es que esto está hecho para los viejóvenes como yo, que nos negamos a envejecer y cada vez necesitamos juguetes más caros. Pero es una auténtica maravilla de centro comercial. Hay una parte ahí abajo, que la lleva como unos que van vestidos de pilotos de vuelo. Y hay máquinas de realidad virtual para llevar a aviones comerciales, aviones de combate. Pero una auténtica pasada. No he estado en un centro comercial tan chulo nunca. Hay una sección que es para construirte tus propios robots. Los robots esos que luchan entre ellos, pues te los puedes construir ahí. Después, mira esto. Una parte de realidad virtual. ¡Qué pasada! Bueno, a ver si encuentro los muñequitos. Pero esto es el sueño de los frikis. ¡Qué guapo! Y poca broma, que el centro comercial tiene un carril bici dentro. O sea, puedes entrar en bicicleta al sitio este. ¡Wow! ¡Qué guapo! Estoy flipando. La próxima vez que venga a Singapur no me cojo un hotel. Lo que voy a hacer, me voy a quedar aquí a dormir en un rinconcito, en un saco de dormir, porque como tiene cafetería también, y no necesito nada más para ser feliz. ¡Qué guapo! Bueno, ya he vuelto al río después de darme la vueltita por un poquito más a lo que sería el centro. Y tengo que reconocer que esta ciudad gana mucho de noche, ¿eh? O sea, de noche es mucho más bonita que de día. Y mira que de día ya también es bonita. Bueno, hay una parte aquí en el río, que es donde voy caminando, que son todos... Son todos restaurantes. Y te queda la falda de lo que es el downtown, que son esos edificios enormes que te quedan por detrás. Comer aquí por la noche la verdad es que es muy bonito, porque tienes tus lucecitas, tienes tu Marina Bay allí al fondo iluminado, y es bastante escénico. Es como, yo qué sé, a los que habéis estado en Hanoi y países por el estilo, pues es eso, pero más limpio. Bastante, no debería decir estas cosas, que luego se graba todo. Tienes aquí tus restaurantes de todos los sabores, y sobre todo veo mucha abundancia de hindúes, restaurantes chinos, orientales, o sea, también hay italianos y cosas así, pero ya menos. Esto de noche es una pasada, ves todas las luces, hay un montón de ambiente, y ahora está bastante vacío porque son mitad de la tarde, pero bueno, está bonito y así lo veis en otro periodo del día. Y dejaos en las casas que todavía guardan la apariencia colonial que tendría eso hace años. Yo no sé, la verdad es que no sé si todas estas construcciones son originales, hasta qué punto quedan construcciones de la época colonial británica aquí. La verdad es que no lo sé, os engañaría
si dijera lo contrario. Pero bueno, fijaros qué bonito que es esta zona. Y este es el río, el puente aquel que os he mostrado antes, es el río que sube y lleva hasta una zona de bares que ahora voy para allá, que se llama Clark Quay. Pero veis que escénico que queda esto, como contrasta los restaurantes y los pisos de corte colonial al lado del downtown, ese salvaje que tiene Singapur. En fin, voy a seguir caminando. Pues bueno, he seguido con mi paseíto y aquí estoy en Clark Quay, que esta es una zona bastante grandecita, que se ve por aquí atrás, que todo esto son bares, restaurantes, discotecas y tal. Lo que pasa, claro, a esta hora de la tarde esto está más muerto que otra cosa, pero todo esto por la noche está súper animado, hay música, hay diferentes calles, cada una con un tipo de discoteca, un tipo de ambiente. La verdad es que está muy chulo. Y nada, esto simplemente llegar desde Marina Bay, seguir caminando hacia arriba y se llega aquí.